Muy bien, resolveremos un ejercicio. Un sistema de transmisión y recepción que trabaja a una frecuencia de 60 MHz utiliza una potencia a la entrada del transmisor es de 50 miliwatts. Aplicando el modelo energético, se debe hallar la potencia dirigida al receptor en miliwatts y el campo eléctrico de recepción, tomando en cuenta los siguientes datos para una distancia de 1.2 kilómetros. Es la pérdida de conectores del transmisor. Es igual a 12 dBm. ¿Ok? La pérdida del flexor de la antena es igual a 10 dBm. Ahora, ¿qué más me está pidiendo? La pérdida de conectores de T es igual a 3 dBm. El número de conectores de T es igual a 3 dBm. Ahora, ¿qué más nos está pidiendo? Es la pérdida unitaria 0.5 dBm sobre metros de la distancia del transmisor a 4 metros. La ganancia del transmisor a 100. El número de transmisión es igual a 90%. La pérdida de combinaciones de transmisión del receptor es igual a 12. La pérdida del duplexor del receptor es igual a 10 dBm. La pérdida de conectores de ER es igual a 3 dBm. N, el número de conectores del receptor, es igual a 3 dBm y la pérdida unitaria del receptor 0.5 dBm sobre metros. La distancia del receptor es igual a 4 dBm y la ganancia del receptor 90 y por último el número de receptor 70%. Bien, ok. Bien, aquí ya tenemos los datos extraídos del problema, que es lo siguiente. Lo primordial aquí es casi es lo mismo, se repite estos datos, ¿ok? Como ya anteriormente hemos dicho, estos datos se van a repetir, no va a cambiar en nada. Bien, ahora, lo primordial en este ejercicio, ¿qué es? Es saber qué estamos aplicando. Y aquí es la pérdida de los conectores o también de los combinadores de los transmisores del receptor. Bien, ok. Lo que nosotros tenemos como T, por decir T, son del transmisor. Todo lo que vemos con T. Aquí también hay T, el número de conectores. ¿Qué más? La distancia de T, la pérdida unitaria, la ganancia de T, el número de conectores T. Ahora, lo que nosotros ahora vemos con N es el número de los combinadores de recepción. Todo lo que vemos con N. El número de reproducción de R, el número de conectores R o la pérdida básica, es la pérdida básica. ¿Ya? Todo referido, el número de conectores, el número de recepción al 70%, la ganancia del receptor al 90%, la distancia del receptor a 4 metros y la pérdida unitaria a 0.5 dB. Bien, ok, listo, ya tenemos los datos extraídos. Ahora, en la siguiente gráfica tenemos un modelo energético de cómo es posible o cómo funciona este modelo energético. Bien, comenzamos desde aquí. Ahora, aquí se dice que la PIRE o en inglés es PAR. La PIRE. ¿La PIRE qué es? Es la potencia isotrópica radiada equivalentemente. Bien, ok. Ahora, nosotros nos vamos a ir al primer bloque. El primer bloque es el sistema de transmisor X. Transmisor X. Bien. Ahora, el segundo es el circuito de acoplo de la antena que está combinado con combinadores, duplexores, alimentadores, etcétera, y variables según la configuración de la estación base que vamos a tener. Ahora, en el circuito 3, circuito de antena, que representa todas sus pérdidas. Bien, ahora AT. ¿Qué es AT para nosotros? Es la antena
isótropa de transmisión. ¿Ok? La I. Esto es equivalente. Ahora, aquí en el 5 también se puede recepcionar como la antena isótropa en transmisión. ¿Ya? Eso sería. Ahora, ¿cómo funciona esto? Primeramente, este es el lado de lo que estoy mostrando con el puntero rojo, es el lado de la transmisión. Bien, ahora, ¿esto cómo se conecta? Bien, ahora, el bloque 1 con el bloque 3 se van a conectar y se va a formar un LE, que es la pérdida en transmisión del T hasta T'1. Bien, ahora, de T'1 a T se va a perder, se va a configurar una línea de pérdida o una básica línea, ¿ya? Ahora, de T' hacia IT, que es la antena isótropa en transmisión, se va a generar una ganancia. ¿Por qué? Porque se están conectando el 1, 2 y 3. Bien, ahora se complementa que es una antena isótropa en transmisión. Bien, ahora, en el lado de este lado es ¿qué? ¿De qué es? Es el equipo del receptor. Por eso dice aquí, a ver, receptor en X. Bien, ahora, siguiendo en los números, el 6. ¿El 6 qué dice? El 6 es la antena isótropa acá en recepción. Luego se va a la antena. Esta es la antena. Luego por AR. ¿AR qué es? AR es la antena. Es la antena en recepción. ¿No ves? Luego se va a ir al circuito de antena. El circuito de antena son las pérdidas que se van a representar aquí, todo lo que hemos visto en los datos. Luego se va al circuito de cloplo. El circuito de cloplo es más constituido por alimentadores, duplexores, multiacopladores de la antena, etcétera, y la que sería el receptor de X. Bien, ahora, ¿esto cómo funciona? Por lo consiguiente, la antena receptora se va a conectar a R'1. Es como el circuito de antena va a trabajar y va a generar ¿qué? Una línea pérdida de básica. ¿Ya? Ahora, de R' hasta R, lo que se va a generar es otra ganancia, que sería la ganancia, o también se va a generar una línea de pérdida, lo que es, ¿no? El menos negativo se va a generar. Luego, una vez que se ha hecho eso, nos volvemos aquí de la antena isótropa de transmisión, la IR, ¿sabes? La IR. En recepción. Ahora, esta se va a combinar con la antena en recepción y se va a generar una ganancia T. Bien. Ahora, ¿qué más? De la antena isótropa en radiación, en recepción se va a generar hacia la R' y se va a generar una ganancia prima de T. Ese es cómo funciona un circuito o un modelo energético de la antena, ¿no? De las comunicaciones móviles, cómo funciona. Bien, ahora ya teniendo establecido esta gráfica, vamos a hacer lo siguiente. Lo siguiente, ¿qué tenemos que hacer? Es la conversión de los datos. Primeramente, vamos a convertir P. ¿Qué es P? Es la potencia equivalente de T que sería del transmisor, es igual a 10 por logaritmo de la potencia de transmisor. Esto en las unidades de dBm, que sería unidad de decibelio en metros. Haciendo el respectivo cálculo, P es igual a 10 sobre el logaritmo sobre la potencia del transmisor, 50 sobre dBm. Ok. P es igual a 16,989.897 dBm. Bien, ya hemos convertido.
Ahora, ¿qué más? Ahora tenemos que convertir la ganancia del transmisor. Es igual a 10 sobre el logaritmo sobre la 10 logaritmo paréntesis ganancia del transmisor en dBds. Hacemos el respectivo cálculo. 10 sobre el logaritmo, lo que hemos visto el dato, paréntesis de 100 dBds. Hacemos y había sido la ganancia. ¿Cuánto? La ganancia del transmisor es igual a 20 dBm. Bien, ya tenemos entonces nuestros primeros datos. Ahora, vamos a seguir convirtiendo los datos. La ganancia, ahora vamos a hacer en recepción, es igual a 10 sobre el logaritmo sobre la ganancia mayúscula en recepción R, ya, sobre dBm. Hacemos el respectivo cálculo. 10 sobre el logaritmo sobre 10 logaritmo paréntesis de 90 de dBm. Ganancia en recepción es igual a 19,5424 dBm. Bien, ahora ya tenemos todos los convertidos en datos en dBm. Ahora vamos a calcular el cálculo de las pérdidas, lo que nos estaba pidiendo nuestro dato, ¿no? Entonces es igual a ¿cuánto? Decimos LTT es mayormente se conoce como la longitud del cable, lo que está yendo de T, que sería de qué. De T habíamos dicho que T había sido del transmisor. Es igual a la pérdida de combinadores del transmisor más la pérdida del duplexor del transmisor más el número de conectores del transmisor por la pérdida de los conectores del transmisor más E sería alfa, que sería para nosotros. Alfa es la pérdida unitaria del transmisor por distancia del transmisor. Esto en dBm. Bien, calculamos entonces había sido la longitud del cable del transmisor es igual a 12 más 10 más 3 por 3 más 0.5 por 4. Y este resultado nos sale en dBm, que es igual a 33 dBm. Bien, ahora la pérdida. Ahora decimos lo siguiente. Había sido la longitud. Ahora, ya hemos calculado ahora, ¿no? Del este. Primeramente hemos calculado del transmisor. Ahora vamos a calcular del receptor. La pérdida. Decimos, la longitud del cable del receptor es igual a la pérdida de los combinadores del transmisor más la pérdida duplexor del receptor más el número de conectores del receptor por la pérdida de los conectores en el receptor más esto es alfa que hemos dicho que se llama es la pérdida unitaria del receptor por la distancia del receptor en dBm. Por lo consiguiente decimos la pérdida decimos la longitud del cable del receptor es igual a 12 más 10 más 3 por 3 más 0.5 por 4 igual a 3 dBm. Bien, ahora en este ejercicio o en este paso que hemos hecho, hemos calculado la pérdida básica tanto del transmisor como del receptor. Estos datos nos van a ayudar a resolver. Y bueno, seguimos. Ahora, vamos a calcular LAT. ¿LAT qué es? Es la longitud unitaria o la longitud del cable del transmisor. Es igual a ¿cuánto?
10 por logaritmo paréntesis de 100 dividido entre el número del transmisor en dBds. Decimos que había sido LTAL a T igual a 10 por logaritmo paréntesis de 100 dividido entre 90 en dBds. Y decimos por lo consiguiente la longitud del cable es igual a ¿cuánto? La longitud del cable de la pérdida unitaria había sido 0.4575 dBds. Bien, ahora vamos a calcular ahora del receptor. Decimos la longitud del cable de la pérdida unitaria del receptor es igual a 10 por logaritmo paréntesis de 100 sobre el número de receptores en dBds. Hacemos y decimos, esto reemplazamos 10 por logaritmo paréntesis de 100 sobre 70 dBm. Ahora decimos, la longitud del cable de la pérdida unitaria del receptor es igual a 1.5409 dBm. Ok, ya hemos calculado entonces la pérdida, también hemos calculado anteriormente, aquí hemos calculado el cálculo de las pérdidas, aquí hemos calculado la longitud del cable, del receptor y del transmisor. Bien, ahora decimos, la pérdida básica es igual a ¿cuánto? 20 por logaritmo de la frecuencia más 20 por logaritmo paréntesis del receptor más 32.4 dBm. Entonces decimos, la pérdida básica es igual 20 logaritmo de 60 más 20 logaritmo paréntesis del receptor 1.2 más 3.4 dBm. Bien, ahora decimos por lo consiguiente, la pérdida básica había sido 69.5466 dBm. Ahora, una vez ya calculando todas las pérdidas básicas, ahora vamos a calcular la PIRE. La PIRE es igual a la potencia isotrópica radiada equivalente. ¿Es igual a cuánto? PET. PET, ¿qué hemos dicho? Es la potencia equivalente del transmisor menos la longitud del cable del transmisor menos la longitud del cable de la pérdida. Esto es igual a, hemos dicho, la pérdida unitaria del receptor más la ganancia del transmisor en dBm. ¿Ok? Bien. Ahora, la PIRE se puede pronunciar como ERIP, a lo inverso, sería APIR. Esa sigla está en inglés, pero mayormente se pronuncia como PIRE. ¿Es igual a cuánto? 16,9.897 menos 33 menos 0,4705 más 20 dBm en dB. Bien, la PIRE, ¿cuánto había sido? Había sido 3.5322 dBm. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular la potencia en recepción que nos estaba pidiendo. La potencia en recepción es la siguiente ecuación. Decimos, la potencia en recepción es igual, es lo que decimos, P de E, es la potencia en recepción, es igual a la PIRE menos la pérdida básica más la ganancia de recepción menos la pérdida de la antena en recepción menos la pérdida de la pérdida de la antena en recepción menos la pérdida del transmisor.
en dBs. Ok, decimos entonces, la potencia en recepción es igual a 3.5322 menos 69.5466 más 19,5424 menos 1,549 menos 33 dBds. Bien, ahora decimos por lo consiguiente que la potencia de recepción había sido ¿cuánto? Menos 81.0 dBds. Entonces esa es la potencia de recepción. Ahora decimos, la potencia en recepción había sido ¿cuánto? 10 elevado al cuadrado elevado de la potencia en recepción dividido sobre 100. ¿Por qué estamos elevando la potencia en recepción? Esto mayormente para que nos dé un valor exacto, para no que el ejercicio sea un preciso dato y que nos pueda colaborar. Decimos, la potencia en recepción es igual a 10, paréntesis, menos 81.021 dividido entre 10. Ahora, en este dato, lo que nosotros podemos obtener es el negativo. No hay problema si nosotros vamos a colocar a la calculadora, porque la calculadora nos va a dar un valor, porque este negativo se va a ir al momento de estar elevando a esta potencia. Entonces decimos, la potencia en recepción es igual a ¿cuánto? 7.90 por 10 elevado a la menos 9 en su unidad de microwatts o microvoltios. ¿Ok? Este entonces es el ejercicio que nos estaba pidiendo hallar en microvoltios o en miliwatts. En miliwatts tenemos que hallar. ¿Ok? En miliwatts. ¿Ok? Ahora, nos pedía hallar el campo eléctrico en recepción, lo que la antena se está transmitiendo, ¿no? Lo que el circuito de acoplo. Entonces decimos, ER o decimos el campo eléctrico en recepción, esto es, mayormente se pronuncia eléctrico en recepción, esta RP, esta ER, es igual a la pi más 20 por logaritmo de la frecuencia menos la pérdida básica más 77.2. Decimos, el campo eléctrico en recepción es 3,5322 más 20 por el logaritmo de la frecuencia que nos había dado es 60 menos 69,5466 más 72.2. Entonces decimos que este ejercicio es el resultado. Decimos, el campo eléctrico en recepción es igual a 46,748 corchete de B1 microvoltios dividido entre metros al cuadrado. Ok, entonces, ¿qué es lo que hemos visto en este ejercicio? Hemos visto de cómo podemos hallar los pasos importantes. Entonces hemos hallado. Recapitulando, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hemos hallado la conversión de los datos, de cómo el circuito se viene de esta manera. Entonces, siempre no partiendo desde aquí. Primeramente va a entrar lo que es desde aquí. Va a ir desde aquí hasta aquí y desde la antena. Ya. Esto es para la transmisión en T. Transmisión. Ahora, para el otro. Para el otro es en recepción. ¿Cómo está yendo estas antenas? Ahora, una aplicación que se puede ver aquí es una antena Yagi o una antena helicoidal. ¿No es? Entonces el circuito de antena es la impedancia. El circuito de acoplo son los reflectores. Y se va a entrar a la salida. En el otro igual, es lo mismo. Primeramente por aquí
luego se va a ir al circuito de flow, luego al circuito de antena y va a pasar por la antena y va a salir una señal. Eso sería el ejercicio. Gracias.